Una semana más tenemos aquí a nuestro buen amigo Enric Valls, el psicólogo que trata de poner luz a algunas dudas y algunas preguntas que ustedes formulan en otras ocasiones que nosotros pues también proponemos. Hoy vamos a hablar de los problemas de divorcio y separación, los problemas de la pareja. Enric, bienvenido al plató de Gru Televisión. ¿Qué tal? Un placer estar aquí de nuevo. El divorcio suele ser una palabra a veces maldita, ¿no? Hay muchas preguntas a su alrededor. Vamos a hablar, porque la gente dice, ¿el psicólogo es un buen paso antes de llegar a la ruptura? Pues es muy buena pregunta. Te puedo decir que los últimos estudios indican que el 70% de parejas se divorcian después de los primeros años de casados. Aquí es importante remarcar que en la pareja se tiene que dar siempre y de forma constante la comunicación, y en muchas ocasiones la ausencia de comunicación generan conflictos y discusiones de forma constante, ¿no? ¿Cuáles son las razones más habituales de esa separación, de ese divorcio? Las razones más habituales por las cuales las parejas suelen acudir a consulta suelen ser, insisto, la poca comunicación, casos de infidelidades, problemas de familiares que influyen en la pareja, y luego también un aspecto importante es cuando uno de los dos integrantes de la pareja se dedica exclusivamente al trabajo. Y entonces eso genera un distanciamiento de forma constante y por lo tanto son motivos por los cuales piden ayuda. Y antes al principio comentabas que es mejor el psicólogo, antes o después. Yo siempre digo que no es necesario ir al psicólogo cuando la situación ya está fatal o se ha roto, ¿no? Es importante ir incluso cuando se está bien. De hecho, es aconsejable cuando tenemos algún conflicto en la pareja o algo que o pensamos que no es bueno para la pareja, afrontarlo. Cuando se está bien, afrontarlo de una forma adecuada, siempre cuidando la comunicación no verbal, y bueno, no me quiero anticipar si lo vamos a tratar, ¿no? De alguna manera, un gran porcentaje siempre es debido a la infidelidad. ¿Es igual o no, la pregunta es esa, que la infidelidad sea del hombre que de la mujer? La infidelidad o rompe la pareja o la crea de nuevo. No hay puntos intermedios. O la destruye o la construye. Y para construirla, después de este acto, de esta situación o de este tipo de acciones, los dos tienen que poner empeño. No hay, cuando aparece el tema de la infidelidad y uno de los integrantes se da cuenta, empieza un mecanismo de tirar en cara, el reproche, porque lo has hecho, y entonces se establece allí una espiral bastante tóxica, ¿no? Sí que es cierto que por lo que planteas, se da igual en hombres que en mujeres y las consecuencias son fatales, insisto. Porque cuando uno está en pareja, firma como un contrato de exclusividad, y cuando aparece este fenómeno, ese contrato desaparece. Y para crearlo de nuevo, los dos tienen que ir en la misma dirección. Mira, hace un tiempo atendí a una pareja que vinieron por un tema de infidelidad, ¿no? Pero ellos verbalizaban que buscaban, por ejemplo, creo recordar, exacto, me acuerdo ahora, que la mujer quería perdonar la infidelidad del hombre, y el motivo de consulta en un principio era el perdón. Y ese es el error. Lo que hay que hacer es trabajar la confianza, recuperar la confianza, y el perdón viene después. Es crear ese nuevo contrato de pareja para retomar algo que se ha roto. Tú has dicho que la mayoría de las separaciones se produce en los primeros años de matrimonio, porque después probablemente cuando ya hay una cierta edad, ¿no? Que las dos personas o bien están juntas o bien están casadas,
quizás el aburrimiento y la monotonía dentro de la pareja puede ser la bomba de relojería perfecta, ¿no? Para la ruptura o para el acomodo de las dos personas, ¿no? Efectivamente. Uno de los motivos por el cual también se producen las rupturas o las infidelidades es por ese exceso de monotonía. Vamos a ver, la rutina es importante en la pareja, tener una pequeña rutina, pero, insisto, la rutina nos ayuda a saber lo que debemos hacer, organizarnos, coordinarnos con nuestros familiares para el cuidado de nuestros hijos, pero no hay que caer en ese exceso de monotonía. Porque un exceso de monotonía lo que genera, que también se ve mucho en consulta, es una convivencia entre amigos. Es decir, al final se ha dejado una parte importante que es la sexualidad, la pasión, la química. Y insisto, y recuerdo también en otros programas que remarcamos que en la pareja se tienen que dar 3 elementos. Primero, la intimidad, mostrarse al otro con ningún tipo de caretas, sin ningún tipo de filtros, conociendo el mundo afectivo del otro. Hace unos días atendía a una pareja y me reunía con él y le preguntaba, bueno, descríbeme a tu mujer. Describió a su mujer en 5 minutos y él mismo reconocía, uy, es que realmente no la conozco, no sé sus aficiones, no sé qué le gusta, no sé cuál es su comida favorita. Entonces hay que conocer a la persona y darse a conocer. Es importante en la pareja. Otro aspecto importante es el compromiso. Tener proyectos en común, ir los dos en la misma dirección. Es decir, si vemos que la otra persona, el integrante de la pareja tiene ilusión en un proyecto laboral, apoyar a la otra persona, reforzar, aconsejar, tener momentos de intimidad, que esta es la tercera parte. Es decir, el cuidar, por ejemplo, o celebrar el aniversario en el día que nos conocimos, tener momentos afectivos, dar pequeños detalles, preguntar y no afirmar, que en este también es un motivo importante de discusiones. Imagínate que le dice él a ella, oye, ¿por qué no has recogido esto? Es que eres un desastre, fíjate, siempre haces igual. Y ahí se produce un mecanismo que se llama etiquetaje. Etiqueto a la pareja y doy ya por hecho cosas que luego no son. Y eso es motivo de discusión y de conflicto. Por lo tanto, preguntar antes de afirmar es una de las pautas, ¿no? Y bien has marcado tú que un tema fundamental dentro de la pareja suele estar la pasión. La pasión, igual que viene, pues, desgraciadamente se va y pasa pues a los procesos de rutina, de monotonía. Por eso habría que, sobre todo a las parejas, que no descuiden sus aspectos, que de alguna manera, ¿no? que busquen esos momentos de privacidad, ese poder de alguna manera a su pareja emocionarla, ¿no? Y de alguna manera es como conquistar diariamente a tu pareja, ¿no? Efectivamente. Hicieron un estudio y observaron que las parejas que duraban 30, 40, 50 años tenían la sorpresa diaria y constante. Era como sorprender a la otra persona de una forma, pues, como tú muy bien acabas de comentar, diaria. Pues incluso en esa sorpresa, cuidar la comunicación, mirar a los ojos, preguntar. En muchas ocasiones, tengo algo que contarte. Ah, sí, cuéntame. Y está mirando el móvil, o mirando la televisión. O esa parte del eros o lo de la química está abandonada. Oye, es que tenemos que cuidar a nuestros hijos, es que tenemos que cuidar de mi suegra, de mi cuñada. Entonces, es importante tener presente que sí, que eso es necesario, hay que cubrir esa parte básica, pero, por ejemplo, podemos dejar en un momento determinado y hacer una mini escapada un fin de semana, celebrar, insisto, ese aniversario con una cena, con una comida, tener algún tipo de detalle, escribir alguna carta, recordar momentos de la relación que han sido bonitos. Todo eso es importante para mantener ese viaje que es la pareja, ¿no? Y hay una palabra que también influye mucho dentro de
de la pareja, ¿no? De la separación, del divorcio, y es la crisis. La crisis cuando se produce por motivos, falta de trabajo, el no haber alcanzado las metas soñadas. Entonces, esto dinamita la convivencia y hace que muchas veces se decida vivir la vida por separado. ¿Cuál es la antítesis de eso para que no ocurra? Sí, evidentemente y obviamente tenemos, y desde aquí normalizamos o enviamos un mensaje de que las crisis están presentes en nuestra vida y en nuestro proceso de vida. Esa famosa frase de la crisis de los 40, la crisis de los 50, la crisis de los 60, se da. Y es un momento en el que la persona tiene que hacer una introspección, es decir, empieza a reflexionar sobre su pasado y se plantea si el presente le está resultando fructífero, ¿no? Entonces, ahí en esas crisis debemos de normalizar y naturalizar que es algo normal, es algo cotidiano, es un proceso de maduración, como cuando pasamos la etapa de la adolescencia o diferentes etapas en la vida adulta, ¿no? Entonces, ante eso hay que naturalizarlo. Y la pareja debe ser un apoyo, nunca digamos, un lastre, ¿no? Entonces es interesante que debemos de comunicar y expresar ese periodo de crisis y apoyarnos mano a mano, porque la pareja es un equipo, no es un partido en el cual cada uno tiene sus ideas y sus valores. Mira, cuando creamos ese nuevo contrato, cada uno de nosotros tenemos nuestra propia bandera, nuestra propia cultura, nuestras propias creencias. Por ejemplo, uno de los motivos es que uno es rígido y el otro también. Uno está acostumbrado, por ejemplo, a nivel familiar a cenar a las 9 de la noche y el otro está acostumbrado a cenar a las 8 de la tarde. Entonces, se crea un nuevo país o una nueva bandera. Pues mira, tú cenabas a las 9, yo a las 8, pues vamos a poner un punto intermedio, 8:30. Es decir, debemos de crear esa casa por la cual en muchas ocasiones hay personas que ni se plantean, ¿no? Entonces es importante tener presente que decir las cosas es igual a unión, no a distanciamiento. ¿Y qué papel crees, Enrique, que juega la competencia profesional dentro de la pareja? Es decir, yo tengo una mejor posición en el trabajo, yo tengo un mejor sueldo, estoy por encima de ti. ¿Qué papel juega? Ese papel es terrible. Es decir, evidentemente aquí hay diferentes cuestiones como, uy, es que tú cobras más que yo, es que tú cobras 6.000 y yo cobro 4.000. Sí, pero no es que yo cobro 6.000 y tú 4.000. Cobramos o ganamos en esta unión o en este equipo 10.000, ¿no? Es decir, al final debemos precisamente de compartir esos momentos, pues por ejemplo a nivel profesional, oye, pues yo estoy en este lugar, tú estás en otro, y los dos nos compaginamos y nos complementamos. No podemos coger y esto es un campeonato o es una guerra, porque entonces ahí se generan pues unas peleas que si no se gestionan pues pueden generar muchos problemas, ¿no? Y después lo que sí que hay una cuestión clara es la convivencia. Con el paso del tiempo, las dos personas, el matrimonio, se vuelven más maniáticos, de alguna manera se tiende pues, a dormir en camas separadas, cada vez los hábitos cotidianos son más desagradables para una de las dos parejas, que si tú roncas, que si no sé qué. Aquí hay es un punto siempre intermedio, ¿no? Porque si nos dejamos llevar en este aspecto también, estamos poniendo las bases de la separación. Evidentemente. Y obviamente si nos dejamos llevar por ese tipo de situaciones, generan divorcios y separaciones. Y por lo tanto, mucho más conflictos y luego problemas mucho más graves que influyen en la educación de nuestros hijos, influyen también en algunos tipos de adicciones, influyen en aspectos incluso del síndrome del quemado en el ámbito laboral, influyen en todas las áreas. Por lo tanto, como muy bien dices, a lo largo de nuestros años esas ideas se van haciendo más rígidas, pero en ese instante y en ese proceso y en ese momento
cuándo hay que poner las cartas encima de la mesa y decir, mira, somos un equipo, somos una pareja, somos una familia y debemos de evitar precisamente el yo más, tú menos, yo es que y tú es que no, ¿no? Es que es importante ponerlo encima de la mesa por el bien del equipo, por el bien de la pareja. Y entonces evitaremos este tipo de situaciones tristes, ¿no? Enric Valls, hemos dado un pequeño repaso a la problemática más común. Habrían otros problemas, evidentemente, porque cada matrimonio es un mundo y cada mundo un contexto diferencial, pero a grosso modo los problemas más cotidianos que te encuentras en tu consulta. Gracias por haber charlado del tema y, como siempre, decirle a la gente que no esperen a que sea tarde para ir al profesional. Gracias a vosotros, como siempre. Y a todos ustedes decirle que es muy importante encontrar el equilibrio en pareja. Seguramente existen cosas maravillosas que valen la pena conservar.